para beneficio de todo el país, ¿cierto? Hoy, lamentablemente, no se traduce en un ingreso, digamos, sostenido, importante como en el pasado. eh, Tampoco en la garantía de suministro de sus derivados, me refiero a los derivados del petróleo, y bueno, es como que sentar las bases de esta conversación que vamos a tener a continuación con dos invitados. Tenemos por una parte en línea a Jorge Kamphoff Miller, miembro fundador de Oil, Gas and Energy Development, fue vicepresidente de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela hasta diciembre de 2022, tiene más de 40 años de experiencia en los sectores petróleo, gas, petroquímica y energías alternas. Jorge, muy buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Román. Muy bien. Gracias por atendernos. Y en la otra línea tengo a Rudy Cresa. Rudy Cresa es profesional del sector energético y de la industria petrolera, magíster en administración de empresas por el IESA y banca y finanzas. Rudy, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, Román. Gracias por la invitación. A ustedes por atendernos. Bueno, yo quisiera insistir en algo que con el profesor Francisco Monaldi conversamos hace un par de semanas, y es en la ventana de oportunidad. Es decir, el tiempo que nos queda entre recuperar la industria y ese inicio del descenso en la demanda de este tipo de combustibles, caso gasolina, por ejemplo. Se habla de lapsos de tiempo, y yo quisiera saber cuánto realmente tiene Venezuela para, uno, insisto, recuperar la industria y luego poder aprovechar de sus beneficios hasta que comience a descender esa demanda. Jorge, ¿qué opina? Bueno, con relación a esto, quiero mencionar que la demanda la producción de petróleo este año ha aumentado en unos 2.4 millones de barriles por día para un total de 102 millones de barriles, lo cual es un aumento. El consumo, por cierto, de China llegó a 16.3 millones en el mes de abril. Todo esto se debe a la recuperación que se ha venido post pandemia. De manera que decir cuándo definitivamente va a bajar esta producción es bastante difícil de pronosticar, aun cuando hay una serie de medidas, como todos conocemos, para la disminución del consumo de los combustibles fósiles. Pero es importante después destacar que la situación de Venezuela es un poco complicada, y es un poco complicada porque actualmente la producción de petróleo en Venezuela está por debajo de los 700,000 barriles, está en el orden de los 690, después que en diciembre del año 2002 la producción la dejamos en 3.300.000 barriles. Para recuperar solo la producción de 1 a 1.5 a 2 millones de barriles, se van a requerir más de año y medio a 2 años, con una inversión aproximada de los 20,000 millones de dólares. Ahora, el problema no es producir el petróleo, porque el petróleo está allí. El problema es que mucha de la infraestructura que se requiere para poder transportar el petróleo y llevarlo a los centros de refinación, que de paso tampoco están ahorita refinando, es una inversión bastante grande. Entonces, esa es la situación de Venezuela, y con relación a la gasolina, todos los conocemos, porque las unidades de conversión de la refinería están. La producción hoy en día de la refinería llegará escasamente a los 40,000 barriles, porque la refinería El Palito, que tiene una unidad de conversión, se paralizó por fallas en planta centro. De poder arrancar de nuevo la refinería El Palito, pudiésemos llegar a los 60,000 barriles de gasolina para el consumo del mercado nacional. Jorge, vamos a volver sobre el tema gasolina. Permítame incorporar en esta conversación, era Jorge Kamphoff Miller, incorporar a Rudy Cresa. Rudy, sobre lo mismo, la ventana de oportunidad, sí, muchos coinciden con Jorge Kamphoff Miller, que es muy difícil proyectar cuándo va a comenzar ese descenso en la demanda. Bueno, parece alejarse ese comienzo de la descensa cuando situaciones como la de la guerra en Ucrania por la invasión rusa modifican todo el mercado petrolero. Pero en todo caso, hay algunos otros que dicen, bueno, recuperar la industria petrolera venezolana tomará 20 años. Hay otros que dicen, bueno, esos mismos 20 años son los 20 años en los que ya veremos un descenso en la demanda. Sobre esa ventana de oportunidad, ¿qué opina?
Sí, pudiésemos hablar de una ventana de oportunidad que evidentemente cada vez se hace más corta, si bien hablar de cuánto tiempo, Ujú. cuántas décadas, pudiésemos estar hablando de 2 o 3 décadas hasta que se empiece a notar un descenso en el consumo de lo que son los combustibles fósiles, pero Sí. de cara al país es un tiempo de recuperación que cada vez, o esa ventana de oportunidad cada vez se va recortando y que, como mencionaba Jorge, se requieren inversiones, se requiere un trabajo, se requiere una recuperación de esa infraestructura que va a llevar tiempo y va a llevar requerimiento de recursos, ¿okay? Y es un trabajo que se debería empezar. Vemos que lo que se ha avanzado y lo que se ha trabajado en los últimos 2 años, lo que hemos llegado es a tener una producción que a duras penas ha superado los 700.000 barriles diarios. Cuando hablábamos que en el 2003 Venezuela estaba produciendo por encima de 3 millones de barriles diarios. Mm. Ambos han hablado de inversión, de recursos, de dinero. Jorge, tiempo y dinero son necesarios entonces para reflotar nuestra industria. Pero también, por ende, creo un urgente acuerdo político. Claro, si realmente se quiere el beneficio del país y de su gente, ¿cuán importante es un acuerdo político para la industria petrolera? Bueno, es muy importante un acuerdo político porque una de las cosas que un grupo de expertos en este sector hemos venido trabajando, por supuesto, con la Asamblea Nacional Legítima, es modificar la ley de hidrocarburos. Y la modificación de la ley de hidrocarburos implica la mayor participación del sector privado en esta actividad, en la actividad no solamente en petróleo y en gas, en petroquímica, en toda la actividad energética. Entonces es necesario modificar esa ley de hidrocarburos para permitir la participación de capital tanto nacional como internacional en la producción de petróleo y en la parte, por supuesto, de refinación, porque el petróleo, si no lo refinamos, no lo podemos utilizar. Entonces es muy importante modificar y buscar la manera. Todos tenemos que entender que ya Petróleos de Venezuela no va a ser lo que fue. Petróleos de Venezuela fue una empresa muy exitosa que la logramos después que hubo el proceso de nacionalización en 1975, que se crea la empresa y se hace efectivo en el 76. Pero tenemos que buscar la manera de capital privado, porque con la deuda que tiene Venezuela, nosotros no tenemos, el país no tiene el dinero para poder a mediano plazo recuperar una parte de esos 3.300.000 barriles que dejamos en el año 2002. No, es la voz de Jorge Kampkopf Miller, nos acompaña también Rudy Cresa. Solamente comentar que al referirse Jorge a Asamblea Legítima, estoy en la obligación de recordar que de acuerdo a la legislación vigente, término como usurpador o gobierno interino o Asamblea Legítima o ilegítima, como calificativo el gobierno actual o de Nicolás Maduro incita al desconocimiento de autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela. Rudy Cresa está con nosotros, como les decía también. Rudy, mencionaba Jorge Kampkopf Miller el tema combustible. Yo pensaba en estos días, en el carro, yo decía, ¿qué es normal en materia de gasolina? Me hice la pregunta y se me ocurrían al menos 3 aspectos o elementos que hablarían de una normalidad en materia de combustible. Y yo decía, bueno, es normal un suministro que sea suficiente y constante, eso es lo normal en el mundo. Y es normal también que la calidad no afecte al vehículo del usuario de esa gasolina, también eso es lo normal. Y es normal también en el mundo que el precio sea, digamos, justo, dependiendo del país y de sus posibilidades, si vale el término justo. ¿Es lo normal en Venezuela? ¿Debería ser lo normal en Arabia Saudita, en Estados Unidos, la Unión Europea y el mundo? El deber ser. Repito esos 3 aspectos. Que el suministro sea suficiente y constante, que la calidad sea óptima y que el precio sea justo. ¿Qué otros aspectos de normalidad debería tener la gasolina en cualquier parte del planeta del que estemos hablando, Rudy? Bueno, en particularidades como la de Venezuela, primero que tendríamos o deberíamos tener la capacidad de producir no solo el combustible que se consume, sino llegamos a tener capacidad incluso para exportar combustible. Como mencionaba Jorge, la situación actual de nuestras refinerías es una operación que no solo circula entre el 10 o 20% de la capacidad total, sino que además es una operación intermitente. Es común leer o escuchar noticias de paralización de refinerías por diferentes razones, ¿okay? Lo cual nos lleva no solo a no poder producir,
que como consecuencia trae el depender de importaciones en unas condiciones que tampoco garantizan que el flujo de esas importaciones de combustible sean constantes. En este caso hemos llegado a depender de socios comerciales como Irán. Parte de esos acuerdos políticos, más allá de atraer las inversiones, tienen que llevar a una normalización de los canales de comercialización, tanto para la exportación de lo que se pueda producir como para la importación de lo que se requiera en el corto plazo, porque los trabajos y la recuperación de la infraestructura van a llevar tiempo, y si eso no se logra, vamos a estar enfrentados a lo que estamos viviendo, que es ese suministro intermitente, y que dado tiempo, cada cierto tiempo, vemos cómo se incrementan las colas, cómo se realizan racionamientos, cómo además de la producción no se tienen los sistemas para llevar, o la infraestructura y los equipos para llevar esto hasta los puntos de suministro, en este caso son las estaciones, y vemos que la escasez se incrementa o se hace aún más intensa en aquellos centros urbanos que están más lejos de los centros de suministro. También debería existir transparencia, que tanto los ciudadanos que vivimos en Venezuela sepamos cuál es la realidad, tanto a nivel de producción como a nivel de programación de importaciones, programación de suministro, porque en muchos casos incluso se realizan estas colas de 2 o 3 días sin tener la certeza si realmente la persona va a poder surtir combustible en ese caso. Es decir, que detrás de esos 3 aspectos de normalidad a los que yo me he referido, hay otros muchos. Me menciona la normalidad en el transporte de combustibles o la transparencia, ¿no? Sí, a nivel comercial y a nivel informativo, porque si bien estamos atravesando un momento difícil, la gente, o parte de lo que se debiese buscar comunicacionalmente, es que la gente sepa cuál es la realidad de la situación, por qué realmente nos estamos enfrentando, cuánto tiempo va a tomar o de qué manera, cuánto tiempo y de qué manera se está buscando solucionar y atacar esos problemas. Claro, es la voz de Rudy Cresa, profesional del sector energético y de la industria petrolera, magíster en administración de empresas y banca y finanzas. Y en la otra línea tenemos a Jorge Kamphoff Miller, miembro fundador de lo Oil, Gas and Energy Development, fue vicepresidente de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela hasta 2002. Jorge, a ver, una cola no es indicador de normalidad. El que no se pueda asegurar la calidad del combustible, como tantas veces ha estado en tela de juicio, pues tampoco. Y el precio, tomando como referencia al precio internacional Arcelor 50, la verdad es que no es lo que pagan todos en el país, ¿no? No, eso es cierto. Lo que todo el mundo debe entender, que si las unidades de conversión catalítica en las refinerías, y esto es muy sencillo, estos son unidades que producen gasolina de muy alto octanaje, inclusive las del reformador dan hasta 105 octano, pero lo importante es que estas unidades estén en operación para que se puedan mezclar con las naftas y las gasolinas para poder llegar al octanaje requerido por el parque automotor. Unidades no están en operación, como actualmente no lo están, entonces no hay manera de levantar la producción. Entonces eso es un elemento muy importante, y el problema radica en falta de experiencia en la operación de estas unidades, falta de los repuestos. Hay que tomar en cuenta que todas estas unidades que hemos hecho en la refinería venezolana son de tecnología norteamericana y europea, como está el caso de el que después fue Maravén. Entonces, el traer gente que no conoce de esos procesos, no puede conseguir los repuestos adecuados, no va a permitir la normalización de las refinerías, que requieren de una auditoría profunda, porque es que no se saben las condiciones en que se encuentra, y se ha visto en los últimos años paradas continuas, y cada vez que hay una parada de estas unidades de conversión, como dije, que son desintegración catalítica, alquilación, populación, bueno, va a haber escasez de gasolina, porque no hay manera de levantar el octanaje con la eliminación del estilo de plomo. Antes era muy fácil levantar la gasolina, pero esto ya años que se eliminó. De manera que ese es el problema grave que tenemos, que no sabemos inclusive cómo están, en qué condiciones están nuestras refinerías.
Decía yo la semana pasada que una planta de craqueo catalítico, yo no sé qué es lo que hace, pero sé, y los venezolanos estamos habituados al término, sé que cuando se habla de ella probablemente no traiga buenas noticias, ¿no? Sí, no, correcto, ese es el problema, que las unidades que tenemos en el área de Amuay y Cardón, las dos unidades de desintegración catalítica están paradas. Recientemente se paró la de Cardón por falla de uno de los compresores, que son uno de los equipos clave en estos procesos. Y en la refinería de Puerto La Cruz también está parada. Todavía hay una ventana o una ventaja que el reformador de catalítico en Puerto La Cruz sigue en operación, que da un octanaje, como dije anteriormente, de 105. Pero el problema es, como dije anteriormente, es que estas unidades están paradas. Y el palito, tenemos información de que sí arrancó, estaba produciendo, recientemente se paralizó. Entonces, sin estas unidades no vamos a tener suficiente gasolina para poder suplir el mercado interno. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, muy gentil. Gracias, Ron. Un gusto escucharle. Y Rudy, igualmente, gracias por su tiempo esta mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias por todo. Jorge Kamphoff Miller, Jorge Kamphoff es miembro fundador de All Gas and Energy Development, fue vicepresidente de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela hasta diciembre de 2022, tiene más de 40 años de experiencia en los sectores petróleo, gas, petroquímica y energías alternas. Y Rudy Cresa es profesional del sector energético, de la industria petrolera, magíster en administración de empresas del IESA y banca y finanzas. Son las 7:29 de la mañana, permítame por favor en publicidad.